A ver, amigos, si creen que conocen el significado de bajo perfil, prepárense para conocer a Adela Noriega, la mujer que convirtió su ausencia en el misterio más jugoso de la farándula mexicana. Claro, los hombres son más afortunados. Nadie los manda, hacen lo que quieren. Para ellos todo es más fácil. Y es que desde 2008 nadie la ha visto en televisión, y sin embargo, cada 6 meses alguien jura haberla visto comprando aguacates en Miami, vendiendo casas en Florida, o peor aún, difunta en algún hospital. Y espérenme amigos, porque sigue viva, pero el internet parece empeñado en enterrarla cada temporada. Y es que cuando una actriz de telenovelas desaparece sin decir agua va, el chisme se desata peor que en final de temporada. ¿Cómo te atreves a insultarme, malnacido? Soy todo lo que quieras, pero no me vendo. Aquí tenemos de todo, romances presidenciales, un supuesto hijo secreto que resultó ser su sobrino, y hasta la han mandado con San Peter y resucitado más veces que a cualquier villano de película de terror. Pero amigos, no se dejen engañar por el silencio, porque Adela no solo es la reina del hermetismo, también es el blanco perfecto para que periodistas, youtubers, además de tías chismosas inventen lo que se les dé la gana. Desde romances con Luis Miguel y Carlos Salinas de Gortari, hasta teorías conspirativas que la conectan con Peso Pluma. Sí, escucharon bien, esta mujer ha sido protagonista de más rumores estando desaparecida que muchas actrices en plena carrera. Y amigos, como si eso no bastara, en 2025 la desvivieron en redes sociales con videos falsos tan bien hechos que hasta Pepillo Origel quedó involucrado sin querer. Su familia tuvo que salir a desmentir, los medios armaron el alboroto de siempre, y Adela, bueno, Adela probablemente ni se enteró porque sigue sin aparecer. Y claro, vamos a empezar con el escándalo más grande, el que marcó su carrera para siempre. Y el otro pues nada. Bueno, hay que tirar la mascada y todo y nada. Es terrible. Si México tuviera una telenovela escrita por el destino, Adela Noriega sería su protagonista y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el galán prohibido. Se rumora que entre 1988 y 1994, cuando él ocupaba Los Pinos, Adela y el político más poderoso del país habrían tenido un romance tan secreto como peligroso. Dicen que él, deslumbrado por la belleza de la actriz, movió cielo, mar y Televisa para conocerla. Las malas lenguas cuentan que el primer encuentro ocurrió mientras Adela grababa Dulce Desafío. Supuestamente, un alto mando de la televisora fungió como cupido presidencial. Lo que empezó como una simple curiosidad terminó, según los rumores, en una relación clandestina que tenía de cabeza a la primera dama, Cecilia Oxelli. A pesar de todo el revuelo, Adela siempre negó todo, incluso bromeó diciendo que por televisión no se embaraza a nadie. Pero un audio filtrado años después mostró a Oxelli aceptando que sabía de los rumores, sin negarlos del todo. Estaba indignado. Llegó al hospital inglés a cachetear a Adela recién parida. Desde entonces, el nombre de Adela quedó marcado por ese mito. Y aunque nunca se comprobó nada, su silencio alimentó la historia que hasta hoy sigue dando de qué hablar. Y como todo buen escándalo necesita su secuela, aquí llega el mito más persistente de todos, que Adela habría tenido un hijo con Salinas. Según los relatos más oscuros, en 1990 la actriz habría dado a luz en un hospital privado de la Ciudad de México, custodiada y con identidades falsas. Dicen que, al enterarse, la primera dama irrumpió furiosa en el hospital, insultándola y hasta golpeándola. Aquella escena, según el periodista Rafael Lorete Mola, terminó con Salinas agrediendo a su esposa para proteger a Adela. A raíz de eso, se cuenta que la actriz fue enviada a Estados Unidos para dar a luz lejos del escándalo y que el niño fue registrado con otro nombre, Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Sin embargo, con los años, tanto Adela como su hermana Reina Noriega negaron la historia, asegurando que el niño de las fotos era su sobrino Alejandro, al que criaron como hijo tras la muerte de sus padres. Esa versión oficial no calmó los rumores, al contrario, cada silencio de Adela fue interpretado como confirmación. Lo cierto es que ningún documento ni testimonio directo ha probado la existencia de ese supuesto hijo, pero el mito sigue siendo combustible puro para los chismosos. La pregunta sobre Adela Noriega quiero que se omita absolutamente del texto y de esta entrevista. Está bien. Pero espérense, porque si pensaban que los rumores de los 90 eran absurdos, déjenme contarles lo que pasó en 2023. Como si los 90 no hubieran dejado suficiente material, apareció un rumor delirante que ni el guionista más creativo se habría atrevido a inventar, que Peso Pluma era el hijo secreto de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari.
Todo comenzó por una foto vieja manipulada donde se veía a Adela con un joven, y las redes se encargaron de hacer el resto. Cibernautas se lanzaron a comparar rasgos, inventaron líneas genealógicas y hasta cronologías para demostrarlo. La cosa llegó tan lejos que Carla Estrada, amiga cercana de Adela, tuvo que salir a aclarar que la actriz nunca tuvo hijos y que lo del parecido era un disparate. Aún así, Internet es Internet, cada tanto, alguien revive la teoría, demostrando que los chismes digitales tienen más vidas que un gato. Mira, primero pobre Peso Pluma, segundo ya Adela, déjenla en paz, por favor. Amigos, si creen que ya escucharon lo más escandaloso, esperen a lo que viene. No olviden suscribirse y dejar su comentario con el emoji que usarían si algún día los involucraran en un chisme así. Pero como dijo mi tío Abundio, vámonos a lo que te truje chencha, porque aquí la verdad está más escondida que Adela misma. Y ya que estamos desenredando romances presidenciales, retrocedamos un poco en el tiempo. Antes del expresidente, se dice que Adela tuvo un romance más artístico pero igual de tormentoso, Luis Miguel. Corría 1984 cuando el Sol la eligió para protagonizar su videoclip Palabra de Honor. Se rumora que quedó tan encantado con la joven actriz que la relación traspasó las cámaras. El romance, según quienes vivieron esa época, fue intenso pero corto. Cuentan que el poder político no vio con buenos ojos que el cantante más famoso de México se involucrara con una mujer que ya era territorio reservado. Se llegó a decir que Salinas mandó a golpear a Luismi para que se alejara de Adela. Otros chismes, más descabellados, apuntaron a una teoría conspirativa, que el verdadero Luis Miguel habría desaparecido en 1989 y fue reemplazado por un doble. Por supuesto, nada de eso se comprobó, pero en el mundo de la farándula, la ficción a veces vende más que la verdad. Y si creían que los romances políticos eran lo único jugoso, esperen a conocer el drama que se vivía dentro de los sets de grabación. Durante las grabaciones de Dulce Desafío y Guadalupe, Adela y Eduardo Yáñez formaban una pareja que derretía la pantalla. Pero también, según los rumores, formaron una fuera de cámaras. Se decía que su relación era tan intensa que afectaba las grabaciones. Conocerlo realmente como es, y de verdad es un ser humano que vale muchísimo. El productor de Guadalupe, Andrei Cinca, declaró que la actriz llegaba tarde y que el equipo estaba cansado de los arranques emocionales entre ambos. La situación llegó al punto de que la escritora Delia Fiallo decidió matar al personaje de Adela, metiéndolo a un manicomio en la historia para poder seguir grabando sin dramas. Varios compañeros aseguraron que entre Adela y Yáñez había algo más que amistad. Al final, el tiempo y los proyectos los separaron, pero el rumor quedó grabado en la memoria colectiva de los televidentes. Y miren, si algo tenía Adela, además del misterio, era un imán para los galanes. Porque después de tantos rumores políticos y presidenciales, vino otro capítulo que parecía sacado de una telenovela venezolana, Fernando Carrillo, el guapo de María Isabel, que terminó más enamorado que su propio personaje. En entrevistas, el actor juró que le dio un anillo de compromiso a Adela, el único que había entregado en su vida, pero la actriz, fiel a su estilo reservado, lo rechazó sin titubear. Tan bella Adela, de verdad que yo creo, es con la protagonista que más química tuve. Algunos dicen que no quería volver a mezclar trabajo con romance, otros que simplemente no estaba interesada en el amor real, al menos no con alguien del medio. Lo cierto es que Carrillo terminó con el corazón hecho polvo y cada vez que lo mencionan, se le quiebra la voz como si aún no lo superara. Desde entonces, nadie ha vuelto a verla en una historia de amor fuera de la pantalla, pero eso no impidió que siguieran apareciendo nombres. Porque, ya saben, cuando una mujer se vuelve leyenda, el chisme la persigue hasta en la sombra. Sí, Diosito me está diciendo que aún no es tiempo de enseriarte. ¿Y tronaron en ese momento? Por ejemplo, más de uno juró que Ernesto Laguardia fue su verdadero amor, aquel con quien compartió risas y miradas de más durante las grabaciones de Quinceañera. Otros aseguraron que el piloto Ricardo Lavolpe la pretendió, y algunos más inventaron un matrimonio secreto con un empresario llamado Jorge de Silva, supuestamente celebrado en 2022 y con testigos muy discretos. Nada se comprobó, claro está. Pero lo curioso es que ninguno de los involucrados negó con fuerza esos rumores. Y ya saben, en este negocio, cuando callas, confirmas. Así que el mito siguió creciendo, y Adela se volvió ese tipo de mujer que no necesita aparecer para hacer noticia, basta con que alguien mencione su nombre para que el internet se incendie. Porque sí, Adela Noriega domina el silencio como pocos. Y eso, amigos, la convirtió en la reina del bajo perfil más comentado de México.
soy muy fiestera, pero más De ese ese tipo de tipo. fiesta, o sea, no tanto de discoteca y esto. Y justo hablando de desaparecer, lo de Adela fue de nivel experto. Después de Fuego en la Sangre en 2008, se esfumó del mapa. No hubo despedidas, ni entrevistas, ni fotos de aeropuerto. Nada. Un día estaba en horario estelar y al siguiente, ¡puf!, silencio absoluto. Esa desaparición encendió todas las teorías. Que si estaba enferma, que si una cirugía estética había salido mal, que si la habían mandado callar por asuntos políticos, cada rumor más dramático que el anterior. Algunos periodistas incluso aseguraron que había sido una decisión forzada desde muy arriba, pero lo cierto es que nadie sabe qué pasó. Lo único claro es que Adela hizo de su retiro una obra maestra, convirtió su ausencia en el espectáculo más largo de su carrera. Y mientras otros rogaban por prensa, ella se volvió eterna sin decir una sola palabra. Con el tiempo, la gente empezó a buscarla por todas partes. Unos aseguraban haberla visto vendiendo casas en Florida, otros juraban que la vieron en una joyería de Miami, y los más aventados decían que tenía su propia empresa de bienes raíces. Se hablaba de una fortuna de millones, de propiedades lujosas y de una rutina tranquila, entre cafés, libros y silencio. Fue fácil entrar, no tuve que tocar muchas puertas, no tuve que hacer nada de lo que hoy me pueda arrepentir y eso es un orgullo. Su círculo más cercano, esos pocos que aún tienen contacto con ella, dicen que Adela está feliz lejos del ruido, que disfruta la calma después de tantos años de reflectores. Y quizá, quién sabe, esa haya sido siempre su estrategia, dejar que la imaginación haga el trabajo que antes hacía la prensa. Porque si algo supo manejar mejor que cualquier papel, fue el misterio de su propia vida. Y por si todo eso no bastara, el 2025 llegó con el rumor más cruel de todos. Internet amaneció lleno de titulares falsos anunciando su muerte, videos editados con inteligencia artificial y hasta un supuesto mensaje de Pepillo Origel que lamentaba su partida. El caos duró horas hasta que los familiares salieron a desmentirlo. Y mientras los portales borraban notas y pedían disculpas, Adela, fiel a su estilo, guardó silencio total. Ni una declaración, ni una foto reciente, ni un comunicado. Nada. Y justo por eso, el mito se multiplicó. La muerte de la actriz Adela Noriega. Por eso Pepillo Origel alertó en sus redes de una cuenta falsa. Y es que, a pesar de todo lo que se ha dicho, Adela no solo fue un misterio amoroso, también fue una perfeccionista de hierro en los sets. Desde chamaca se tomaba en serio cada escena. Compañeros de grabación cuentan que repasaba los guiones hasta 10 veces antes de grabar, que pedía repetir tomas si no quedaba conforme, y que jamás se conformaba con el ya quedó. Su entrega era tanta que, más de una vez, los directores preferían cederle el control antes que discutir con ella. Pero ojo, eso no era arrogancia, sino profesionalismo puro. Adela era de esas actrices que entendían que la cámara capta más que la voz, capta el alma. Y por eso, aunque se rumorara cualquier cosa, su talento siempre la ponía por encima del chisme. De hecho, muchos productores de Televisa la describían como una mujer de carácter fuerte, pero justa, incapaz de venderse por fama o por dinero. Y eso, en un mundo donde todo se compra, se volvió su sello más raro. Desde muy joven, Adela dejó claro que no iba a ceder ante las presiones del medio. En Yesenia, cuando apenas tenía 14 años, se negó rotundamente a quitarse la blusa para una escena. Lo dijo con la frente en alto, no necesitaba desnudarse para demostrar que sabía actuar. Y cumplió su palabra. Esa decisión le cerró algunas puertas, pero también le abrió otras más grandes. Mientras otras actrices apostaban por la polémica, ella construyó su carrera con disciplina y respeto. ¿Verdad? Estoy segura que a la gente le va a encantar el vestuario. Y va a ser un cambio obviamente total, ¿no? Pues es una novela. Y claro, eso la convirtió en un imán de curiosidad, una mujer guapa, joven, exitosa y sin escándalos, hasta que los inventaron. Porque si algo aprendimos del mundo del espectáculo, es que cuando no das nota, te la inventan. Y Adela, con su hermetismo, sin saberlo, se convirtió en el personaje perfecto para las teorías más disparatadas. Después llegó su consagración, Quinceañera. Esa telenovela no solo rompió récords, también marcó una generación completa. Abordó temas que nadie se atrevía a tocar en la televisión mexicana de los 80, el embarazo adolescente, la violencia, la rebeldía. Y al centro de todo, estaba ella, con su carita de niña buena y su mirada de actriz grande. Adela se volvió el rostro de toda una era.
En América Latina, las revistas la llamaban la novia de México, y los productores la peleaban como si fuera un tesoro nacional. Pero mientras el público la veía como una estrella, ella empezaba a sentir el peso de la fama, ese mismo que la haría desaparecer años después. Ya en los 90, Adela era una reina intocable. Pero cada éxito venía acompañado de un rumor nuevo, que si tenía padrinos poderosos, que si estaba vetada, que si tenía una cláusula de silencio impuesta desde arriba. Nadie sabía de dónde salían esas historias, pero todos las repetían como si fueran verdad. Lo más curioso es que nunca intentó defenderse. Nunca desmintió con furia, ni hizo giras de medios para aclarar nada. Simplemente guardó silencio. Ese mismo silencio que, con los años, se volvió su marca registrada. Y entre más callaba ella, más gritaban los rumores. Era como si Adela hubiera descubierto el truco perfecto, dejar que el misterio trabajara por ella. Y ahora hacemos esta telenovela maravillosa que hasta el momento creo que se llamará... Y ese misterio se volvió todavía más rentable cuando las redes sociales entraron al juego. Porque en tiempos de fake news, Adela Noriega se convirtió en carne de cañón para los generadores de mentiras digitales. En 2025, por ejemplo, un video falso creado con inteligencia artificial anunció su muerte por cáncer. El clip parecía tan real que hasta los medios cayeron redonditos. Algunos portales citaron a Pepillo Origel como fuente, cuando en realidad él nunca dijo nada. Su familia tuvo que salir a aclarar que Adela seguía viva y saludable, mientras la prensa corría a borrar los titulares. Y mientras todo el país se revolvía en el drama, Adela, como siempre, no apareció ni para desmentir. Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer. Quizás esa sea la parte más brillante de toda esta historia, mientras medio México discute si está viva o muerta, ella sigue haciendo lo que mejor sabe, mantenernos hablando de ella sin abrir la boca. Y claro, porque en este país nadie desaparece sin que alguien quiera traerlo de vuelta, también se habló del gran regreso de Adela Noriega. En 2022 empezaron a circular rumores de que Televisa preparaba un proyecto especial, un remake de Quinceañera con las protagonistas originales. Algunos portales juraban que ya había negociaciones, otros que Adela había aceptado con condiciones y hasta se dijo que Netflix estaba interesado en producir algo con ella. Por semanas, el público se ilusionó. Los titulares decían Adela Noriega regresa, las redes revivieron sus escenas más famosas y los fans ya pedían verla junto a Thalía. Pero, como siempre, el silencio lo arruinó todo. Nadie la vio firmar nada, nadie la escuchó confirmar. Todo se quedó en titulares flotando entre la esperanza y la nostalgia. Y mientras todos esperaban un milagro televisivo, Adela siguió ausente. En el fondo, parecía que la actriz entendía algo que los demás no, que su ausencia vale más que cualquier regreso. Pero es muy segura, es una persona que está leyendo su libreto, que en el momento que dicen 5, 4, 3, 2, no hay error. De hecho, hay quienes aseguran que el mito de Adela vale más que su carrera misma. Porque, piénsalo, una mujer que no da entrevistas, no publica fotos, no aparece en eventos, y aún así sigue siendo tema de conversación 3 décadas después, eso no lo logra cualquiera. Su figura se convirtió en una mezcla perfecta de talento, elegancia y misterio, un cóctel que los productores de telenovelas quisieran embotellar. Algunos periodistas han dicho que vive en Miami o en Winston, Florida, en una casa lujosa, rodeada de tranquilidad. Que se dedica a los bienes raíces y las joyas, que maneja sus negocios con la misma discreción con la que manejó su fama. Y aunque nadie lo ha comprobado, suena tan creíble que ya nadie lo cuestiona. Porque cuando alguien desaparece tanto tiempo sin dejar huella, ¿a poco no cada rumor suena posible? Y Adela, sin mover un dedo, se convirtió en la leyenda viva del misterio moderno. Pero claro, el Internet nunca se cansa de revivir fantasmas. Pues siempre tienes conflictos. ¿Por qué? Porque se tienen que levantar temprano, porque se tienen que levantar tarde. También los actores... Cada 6 meses aparece una nueva versión de Adela, una que dejó este mundo por algún mal incurable, otra que vive en un convento, y la más reciente, la que asegura que está internada en un hospital psiquiátrico secreto. Y como les dije antes, en septiembre de 2025 circuló un video tan bien editado que muchos lo creyeron real. Se veía a una mujer parecida a ella, despeinada, triste, y con el logo falso de un noticiero nacional. El video se volvió viral, las tías lo reenviaban en WhatsApp y los youtubers lo analizaban cuadro por cuadro. Pero era puro montaje, una trampa digital con IA. Aún así, el daño estaba hecho, miles de personas repitieron la historia como si fuera verdad. Tan
tan querida como Adela Noriega permanezca en ese manicomio. La acusan de estar loca, pero todo es un plan del gobierno mexicano. En un manicomio, así que imagínate las cosas que pueden haber pasado en un manicomio. Era la enfermera de ese lugar. Y lo más irónico es que, aunque todo era falso, sirvió para recordarle al mundo que Adela sigue viva, aunque nadie sepa dónde. Los años pasan, los rumores cambian, pero el encanto de Adela Noriega sigue intacto. Su imagen de mujer discreta, de voz dulce y ojos tímidos, se volvió un emblema de otra época, cuando las telenovelas mandaban y las estrellas no necesitaban escándalos para brillar. Por eso, cuando los nuevos famosos buscan aprender cómo sostener una carrera sin hundirse en el morbo, inevitablemente mencionan su nombre. En un medio donde todos pelean por ser tendencia, Adela logró algo imposible, ser eterna sin estar presente. Y eso, amigos, es más poderoso que cualquier trending topic. Quizá por eso los rumores nunca terminan, porque el público no soporta no saber. Y Fundación Televisa, junto con Fuego en la Sangre, vamos a aportar un donativo a la fundación de... Y mientras no haya respuesta, el mito seguirá creciendo. Y si hablamos de poder, no se puede ignorar la otra cara de esta historia, la política y el silencio impuesto. Hay quienes aseguran que parte de su retiro fue consecuencia de su supuesta relación con Salinas. Que alguien, en algún momento, le habría recomendado alejarse de los reflectores para no remover heridas del pasado. Esa teoría se alimenta de coincidencias, su desaparición justo cuando Televisa empezaba a renovar contratos, su negativa a entrevistas y el repentino cierre de su círculo de amistades. Nadie sabe si hubo realmente un veto silencioso, pero la idea se ha vuelto tan popular que muchos la dan por cierta. Sea verdad o no, Adela terminó siendo una figura incómoda para todos, demasiado famosa para olvidarla. Y es que, con tanto misterio, también comenzaron a circular teorías sobre su fortuna y herencias familiares. Algunos periodistas afirmaron que Adela Noriega habría recibido una fuerte cantidad de dinero tras la muerte de su madre, y que invirtió con mucha inteligencia en bienes raíces en Estados Unidos. Otros aseguran que su retiro no fue por presión ni por miedo, sino por comodidad económica, que simplemente ya no necesitaba trabajar. Los más atrevidos decían que tenía cuentas en bancos suizos y propiedades en varios estados del país, pero nada de eso se ha podido comprobar. Lo único cierto es que, a diferencia de muchas figuras de su generación, Adela nunca cayó en la ruina. No se le conocen deudas, ni pleitos legales, ni escándalos financieros. Y eso, en la farándula mexicana, es casi un milagro. Porque mientras otras actrices pelean por una nota o un contrato, Adela vive en silencio, pero vive bien. Y eso la hace todavía más enigmática. Fuera de México, su fama también dejó huella. En América Latina, su rostro sigue siendo sinónimo de telenovela clásica. En países como Perú, Colombia y Argentina, sus producciones se siguen transmitiendo con éxito, y más de una actriz joven la ha citado como inspiración. Adela no necesitó redes ni campañas virales, su talento cruzó fronteras mucho antes de que existiera el Internet. Y mi personaje, pues es una muchacha muy buena, muy noble, en cierto modo es un poco ingenua. Incluso en plataformas modernas como TikTok, clips de sus novelas han vuelto a hacerse virales. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando se transmitieron sus éxitos ahora comentan lo auténtica que se veía, la naturalidad con la que actuaba, y ese estilo tan mexicano que hoy ya casi no se ve. Su ausencia, lejos de borrarla, la convirtió en leyenda internacional, una especie de Greta Garbo latina, hermosa, inalcanzable y eternamente vigente. Y mientras los fans la idolatraban, la prensa se obsesionaba con descubrir su paradero. Unos decían que vivía en un penthouse de Miami con vista al mar, otros que se mudó a una casa más discreta en Weston, Florida, y hasta hubo quien juró que la vio en Los Ángeles asistiendo a misa. Cada foto borrosa o video mal enfocado se convertía en evidencia. El público analizaba sombras, siluetas y hasta gestos, convencidos de que Adela se escondía entre nosotros. Pero nada se confirmó. Ni una selfie, ni una aparición pública, ni una llamada. Su capacidad para mantenerse fuera del radar ya parece un arte. Y en un mundo saturado de exposición, eso la volvió aún más interesante. Porque, seamos honestos, si mañana Adela Noriega abriera una cuenta de Instagram, rompería el internet en cuestión de minutos. Con los años, su nombre se volvió sinónimo de elegancia y nostalgia. No solo por sus papeles, sino por todo lo que representaba, una época en que las telenovelas movían al país y los artistas eran misteriosos, no influencers. Pero ya me di cuenta que sí dio resultado, Benny. Ay, Adela, pero tu filmación y lo que yo te dije es pura coincidencia.
Adela fue la última gran diva en desaparecer con dignidad, sin escándalos mediáticos, sin peleas en televisión, sin reality shows que exhibieran su vida privada. Por eso, cada vez que suena su nombre, las nuevas generaciones preguntan quién fue, y las viejas suspiran recordando a la protagonista de Quinceañera y El privilegio de amar. Su imagen se volvió atemporal, y su legado, más grande que cualquier rumor. Y mientras tanto, el mito sigue alimentándose de lo único que ella dejó, su silencio y su recuerdo. Aunque, claro, hay quienes todavía creen que su historia tiene un capítulo pendiente. Que en cualquier momento, Adela podría aparecer de nuevo, más elegante que nunca, dando una entrevista o protagonizando una serie que hable justamente de su vida. Algunos productores lo han intentado, pero sin éxito, nadie puede contar su historia sin ella. Y es que solo Adela Noriega sabe la verdad detrás de su retiro, de sus amores, de sus silencios. Nadie más. Tal vez algún día decida hablar, o tal vez nunca lo haga. Pero hasta entonces, seguirá siendo la mujer más buscada, más rumoreada y más inalcanzable de la televisión mexicana. Yo solo le contesté como se lo merecía, pero nunca dije que ella me había llamado a mí. Y es que más allá de sus romances y desapariciones, Adela Noriega dejó un impacto cultural que aún se respira. En los años 80 y 90, sus telenovelas no solo llenaban salas y hogares, también marcaban costumbres. Las mujeres imitaban su manera de hablar, los peinados con fleco levantado se pusieron de moda gracias a ella, y los galanes soñaban con tener una novia tan recatada y misteriosa. Adela se convirtió en un modelo de feminidad aspiracional, dulce pero firme, inocente pero determinada, fuerte sin perder la ternura. Y aunque con los años esa imagen parezca de otra época, sigue representando algo que el público mexicano añora, una estrella que brillaba sin escándalos ni exhibiciones. Por eso, aunque pasen las décadas, cada generación que la descubre se queda con la misma duda, ¿cómo una mujer pudo desaparecer así, en el punto más alto de su fama? Las redes sociales han hecho su parte para mantenerla presente. En YouTube abundan compilaciones de sus mejores escenas, sus miradas más icónicas y sus besos más recordados. En redes, adolescentes que jamás vieron una telenovela completa reaccionan a Quinceañera como si fuera una serie nueva. Pero lo curioso es que muchos de esos jóvenes no la ven como una actriz del pasado, sino como un ícono vintage, casi una figura mítica. Para ellos, Adela no envejeció, se congeló en el tiempo, como si la cámara la hubiera detenido justo en el instante más luminoso de su carrera. Agota muchísimo, mira, y de repente me tocan días donde tengo que llorar, pues casi todo el día en las escenas, ¿no? Y eso, sin duda, la hace inmortal. No por estar en pantalla, sino por haber sabido cuándo bajarse de ella. En cambio, los medios tradicionales nunca han superado su silencio. Cada aniversario, cada homenaje, cada nota sobre las grandes divas de la televisión mexicana termina recordando su nombre. Los programas de espectáculos le dedican especiales, los portales lanzan artículos reciclados y los fans piden su regreso como si fuera una promesa eterna. Es como si todos sintieran que algo quedó inconcluso, como si Adela debiera volver a cerrar el ciclo. Pero tal vez su mayor acierto fue no volver jamás. Porque, aceptémoslo, si hubiera regresado, tal vez el mito se habría roto. Adela entendió que en el juego de la fama, a veces el acto más poderoso no es aparecer, sino desaparecer a tiempo. Su ausencia también abrió paso a un tipo de celebridad que hoy parece imposible, la del misterio absoluto. En un mundo donde todos graban, opinan y suben todo a redes, ella eligió el silencio. Ninguna declaración, ningún video, ningún descuido. Y eso, más que anticuado, hoy parece revolucionario. Por eso muchos fans la llaman la fantasma elegante de Televisa, la figura que sigue presente sin estarlo. Yo ya lo sabía. ¿Sí? Sí, me lo dijo mi mamá. Estoy muy angustiado por dejarlas solas estando ese hombre. Se habla de ella como si aún formara parte del elenco invisible de las telenovelas que repiten en los canales retro, siempre joven, siempre inalcanzable. Mientras las nuevas generaciones pelean por segundos de atención, Adela demuestra que el verdadero poder está en desaparecer cuando todos te están mirando. Y aunque algunos piensan que su historia es pura nostalgia, hay quienes la ven como una lección de control y dignidad. En tiempos en que las figuras públicas se exponen hasta el cansancio, Adela eligió el anonimato. No se vendió a revistas, no filtró exclusivas, no dio entrevistas pagadas. Simplemente, se fue. Eso la convirtió en una leyenda sin final, una especie de mito viviente que desafía las reglas del espectáculo. Cada cierto tiempo, los medios intentan revivirla, pero su silencio siempre gana.
Es como si ella misma manejara su fama desde las sombras, recordándonos que el misterio, cuando se dosifica, vale más que cualquier tema que se haya hecho viral. Con el paso de los años, muchos de sus compañeros de escena han intentado explicar el misterio de Adela Noriega. Algunos, como Ernesto Laguardia, han dicho que simplemente necesitaba paz, que la fama la cansó y que prefirió cambiar el glamour por la tranquilidad. Otros, como Carla Estrada, aseguran que Adela es una mujer de palabra, que nunca buscó el escándalo y que si no regresó, fue porque cumplió su promesa de vivir sin cámaras. Lo cierto es que todos la recuerdan con respeto. Nadie tiene una mala anécdota, nadie la acusa de soberbia, nadie la señala como conflictiva. Yo te puedo decir que es una de mis consentidas para trabajar, definitivamente. En los homenajes televisivos, su imagen siempre aparece entre los grandes íconos de la pantalla, Verónica Castro, Lucía Méndez, Thalía. Pero cuando llega su turno, el público reacciona distinto. Hay un silencio, una nostalgia rara, como si todos sintieran que Adela no pertenece al pasado, sino a un rincón del presente donde todavía podría volver. En 2023, durante un especial de Televisa sobre las reinas del melodrama, su nombre volvió a ser tendencia. Y eso sin que apareciera ni diera declaración alguna. Solo bastó que pasaran sus escenas en pantalla para que medio México volviera a suspirar. Porque Adela tiene ese efecto, hace ruido sin decir nada. Mientras tanto, el Internet no deja de fabricar teorías nuevas. Unos dicen que ya vive retirada en un rancho con su familia, otros que se volvió empresaria, y hay quienes juran que escribe bajo seudónimo las historias de las nuevas telenovelas. Incluso circuló la loca idea de que podría haber cambiado de identidad y caminar entre la gente sin ser reconocida. Ninguna de esas versiones tiene pruebas, claro, pero lo increíble es que todas suenan posibles. Porque en el fondo, todos queremos creer que sigue ahí, observando desde la distancia el caos que su silencio sigue provocando. Lo más curioso es que, sin pretenderlo, Adela marcó un antes y un después en la manera en que los mexicanos entendemos la fama. Qué lástima que se desaparece por décadas, pero fíjate que afortunadamente... Antes de ella, las estrellas se medían por sus telenovelas, después de ella, se empezaron a medir por el misterio que dejaban al irse. Su desaparición redefinió el valor del desaparecer con clase. Y aunque las nuevas generaciones ya no vivieron su auge, siguen repitiendo sus frases, recreando sus escenas y compartiendo clips donde su voz suena como un eco lejano de una televisión que ya no existe. En esa nostalgia, Adela es eterna, la actriz que convirtió el silencio en espectáculo. Y así, entre rumores, mitos y leyendas, Adela Noriega sigue siendo el fantasma más querido de la televisión mexicana. No necesita aparecer, ni confirmar, ni desmentir. Cada historia inventada, cada nota vieja, cada video falso solo refuerza lo mismo. Su nombre no muere, su misterio no caduca. Tal vez algún día decida volver, o tal vez prefiera seguir siendo esa sombra elegante que todos buscan y nadie encuentra. Pero mientras tanto, su legado ya está escrito. Y en cualquier lugar. Gracias, Eva. Gracias por tus palabras. No con tinta ni con declaraciones, sino con la voz colectiva de millones que la siguen recordando, preguntándose en voz baja. ¿Dónde está Adela Noriega? Y quizá esa pregunta, que nunca tiene respuesta, sea el verdadero secreto de su eternidad. Y bueno, amigos, después de todo esto, solo queda una cosa clara, nadie ha sabido desaparecer tan bien como Adela Noriega. Mientras otros buscan reflectores, ella se volvió eterna con solo un silencio. Y aunque cada rumor intenta escribir su final, la verdad es que su historia sigue abierta, latiendo entre la nostalgia y el misterio. Tal vez Adela esté en algún lugar del mundo riéndose de todos los chismes, o quizá ya ni le importa. Pero lo que sí es seguro es que logró lo que ninguna actriz de su época consiguió, que su nombre siga vivo, sin necesidad de aparecer. Así que, si llegaron hasta aquí, cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué creen? ¿Adela se retiró por decisión propia, o alguien la mandó al silencio? Déjenme su teoría, o mejor aún, el emoji que usarían si un día alguien los desapareciera de la farándula como a ella. Nos vemos en el próximo video de Tutoriales Gerberín, donde seguiremos desenterrando las historias que la tele intentó borrar. Adiós.